quisiera proponerles 3 verbos, 3 palabras que quizás resumen la enseñanza de este evangelio que acabamos de oír. Que yo diría son atreverse, obedecer, agradecer. Vamos a repetirlas. Atreverse, obedecer, agradecer. Y para entrar en ellas me parece oportuno situar un poco el contexto de este evangelio para entenderlo mejor. Este año los domingos leemos a Lucas. Lucas presenta la vida de Jesús de una manera muy particular. Como cualquier autor tiene una manera de contar las cosas. Y él cuenta la vida de Jesús como un camino, como un itinerario, como una subida hacia Jerusalén. Jerusalén está en lo alto de un monte, del monte Sión. Allí culmina la vida de Cristo con su muerte y resurrección. Y ese camino geográficamente va de norte a sur. En el norte está Galilea, en esa región están ciudades como Nazaret, como Cafarnaún, el lago de Tiberíades donde Jesús predicó, el sermón de la montaña, multiplicación de los panes, tantas cosas. Pero luego va a otra región intermedia que se llama Samaria y luego a la región en la que se sitúa Jerusalén que se llama Judea. Samaria tiene también una característica y es que siendo parte de Israel tenía un conflicto religioso con los judíos, con Judea, porque en el siglo VIII a.C. fue conquistada por los asirios y hubo una cierta mezcla de la religiosidad pagana asiria con el judaísmo, al punto que los samaritanos decían que no había que adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, sino en un monte allí llamado el monte Garizim. Y esto generaba siempre una tensión. Entonces dice que Jesús iba hacia Jerusalén y en algún punto entre Galilea y Samaria iba a entrar en una ciudad. ¿Y qué sucede? Unos leprosos. Llama la atención el encuentro. Dice que a lo lejos le gritaban, Jesús, maestro, rabí. Hay diversas maneras con las cuales se llama a Jesús, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, le dice aquel ciego. Pero lo importante aquí es que, según la ley de Moisés, los leprosos tenían que vivir aislados, segregados de la comunidad, porque la enfermedad era contagiosa, es contagiosa, y tenían unas prescripciones para su vida. Debían vestir harapos, literalmente, para que cualquiera los pudiese identificar. Y si alguien se aproximaba a los lugares apartados donde vivían, ellos debían decir leproso, leproso, para que no se acercaran mucho. O sea que aparte del sufrimiento físico de la enfermedad, padecían la marginación, la segregación, la humillación que suponía también esta enfermedad. Y por eso ellos lo hacen a lo lejos. Luego, otro detalle es lo que les dice Jesús. Cuando piden ayuda, Él les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué dice Jesús eso? También en la ley de Moisés se decía, estaba escrito que si alguno de la comunidad recibe un favor, debe dar testimonio de él. Y la manera de hacerlo es ir al sacerdote y declarar, he recibido una curación, una ayuda, para que quedara en firme el testimonio de la gloria de Dios. Bien, dicho esto, entonces, pensemos en esas 3 palabras. Atreverse, ¿no? Porque ya entendiendo la condición de un leproso, y ese leproso de alguna manera somos tú y yo, que vamos por la vida con cosas que nos humillan, que nos marginan, que nos hacen sufrir, necesitados de sanación física y espiritual. Estos leprosos estaban condenados como al ostracismo, a vivir al margen
y se atreven a gritar, se atreven a decir: Jesús, Maestro, ten compasión. Gritar significa llamar la atención, gritar significa incomodar. ¡Qué fastidio, unos leprosos! A mí esto me hace pensar mucho. Yo desde hace unos años, no sé por qué, en mi servicio sacerdotal he tenido como que pedir ayuda económica, ¿no? A ustedes para arreglar una casa, pero también trabajo en una fundación y pido ayuda para la iglesia perseguida, y bueno, como a estar pidiendo. Y he pensado que la experiencia de pedir, pues a mí no es que me guste, qué rico pedir, pero sí sé que me salva, me ayuda. En primer lugar, porque sé que el que da se beneficia espiritualmente. O sea, hago un bien, permitiendo que el otro haga el bien. Pero también me ayuda a mí a no olvidarme de que yo soy ese leproso necesitado. Que a veces también es necesario incomodar. A mí muchas veces me pasa, voy en el carro y paro en el semáforo y viene la persona a pedir limosna y me pregunto, ¿me va a pedir? Si tengo, no tengo, si le doy, ¿será que sí? Entra toda esa dinámica de juzgar una situación. Y a veces me pasa que vuelvo y arranco y pienso, si esa persona me hubiera pedido o me hubiera insistido, le hubiera dado, pero no se acercó. Es un misterio esto, ¿eh? Pero es necesario salir, pedir, atreverse. Y te invito a que te preguntes, ¿hay algo en tu vida que tienes ahí como estancado? Que no te atreves, porque yo no quiero generar conflicto, no quiero problemas. ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! Esos leprosos empezaron por atreverse. En segundo lugar, obedecer. Y esto me parece muy importante, porque, por supuesto, ellos sabían de qué se trataba la indicación de Jesús. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Para uno de su tiempo no era como, vayan, párense debajo de ese árbol, a ver qué pasa. Ellos sabían que ir a presentarse a los sacerdotes suponía ir a dar gracias como por anticipado, sin haber recibido el favor, pero ellos no lo habían recibido. De hecho, dice muy claro, mientras iban de camino, quedaron curados, y uno de ellos recapacitó y volvió a agradecer. Pero ¿cómo sucede el milagro? Cuando se ponen en camino. Esta idea de ponerse en camino es fundamental. Así comienza el pueblo hebreo, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra, ponte en camino. Jesús, ¿qué hace con sus apóstoles? Los manda de dos en dos, pónganse en camino. O sea, uno no puede tener la vida resuelta para tomar decisiones. Este mundo te dice lo contrario. Ten todo resuelto y ahí sí toma decisiones. Tenga un presupuesto muy claro y todo en función del dinero y ahí sí tome decisiones. Si no tiene plata, no haga nada. Y Dios te dice: obedece aunque no tengas toda la evidencia. Eso es tener fe. Lo otro no es tener fe, porque tener fe es ponerse en camino sin haberlo visto. Y esto es bueno que lo pensemos. Hoy estoy llamado a ponerme en camino a algo. Ir a acercarme a una persona, emprender una acción, salir de mí mismo, ayudar, cambiar de trabajo, tomar, yo qué sé, porque a veces podemos tener eso, ¿no? Estar como leprosos, pero al final no hacer nada, como el Chavo del Ocho, que decía: sí lo hago, y no hacía nada, pensando, ¿no? Por el análisis a la parálisis. Y en tercer lugar, este agradecer, que también me parece muy particular. Porque dice, mientras iban de camino, quedaron curados. Uno de ellos se da cuenta y dice, regresó dando gritos, alabando a Dios, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra.
¿Por qué no volvieron los otros 9? Porque Jesús se extraña, ¿no? ¿Y quién es el que vuelve? El samaritano. Él pasaba por una ciudad entre Aldea y Samaria. O sea, uno que en principio no era muy afín a los judíos. Mejor dicho, el extranjero, el que menos se esperaba que viniera, el que nadie llevaba un peso por él, fue el que vino. Pero ¿por qué me parece interesante? Yo me preguntaba, ¿por qué no vinieron? Pues porque la alegría, entonces dijeron, no, vamos, no sé, vamos a la casa, a contarle a la familia que ya estoy sanado. Llevo 20 años viviendo en la miseria y quiero abrazarlos. O alguno hubiera podido decir, pero es que Jesús dijo que fuera a los sacerdotes. Él mandó, yo le obedezco. Eso me parece muy interesante porque a pesar de que Jesús dijo una cosa, parece que Jesús esperaba otra también. Esperaba que vinieran. O sea que eso de la gratitud, o sea, uno se puede excusar en que, no, es que a mí me dijeron que hiciera otra cosa, ¿no? Como con esa actitud, no sé qué palabra usar, quizás mojigata, no sé, no, es que a mí me dijeron, es que yo no sabía, como así. Oye, pero el sentido común te dice que lo lógico es que des gracias. Porque, sí, esa actitud como de conveniencia, que vengas y des gracias. ¿Por qué? Porque la cosa no termina ahí, porque el propósito de todo aquello no era que se le curara la lepra, porque todos esos 10 leprosos se murieron después. Y a nosotros nos pueden arreglar la situación económica o el dolor de pie o el que sea, pero todos nos vamos a morir. Por eso es que cuando viene y se postra ese último leproso, ese único, Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús está hablando de otra cosa. O sea, la curación de la lepra es lo de menos. Que se me arreglen los 3 pesos que debo, o que el dolor de espalda, o la necesidad que para mí resulta imperiosa, y que pues no hay que minimizar, por Dios, vivir en la lepra en una situación absolutamente dramática, pero a pesar de eso, no es la situación definitiva. La situación definitiva es la salvación. Siempre hay otro nivel. Y el que la recibe es el que agradece. Hay un refrán español que dice, es de bien nacidos ser agradecidos. De hecho, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Fundamentalmente venimos a misa a dar gracias. No solamente a pedir, a dar gracias. Bien, pues pienso que estas son actitudes que nos pueden ayudar en la vida. Atreverse, salir de lo que nos confina y romper los respetos humanos, obedecer, aunque no tengamos todas las variables controladas, y agradecer por encima de todo, porque el que agradece vive feliz. Hay gente que lo tiene todo y no agradece y vive amargada. Hay gente que tiene lo mínimo, pero lo agradece y vive feliz. La felicidad no es cuestión de la cantidad de cosas, sino de la actitud. Que la Virgen María nos enseñe, porque ella vivió eso. Ella se atrevió, ella obedeció, ella dio siempre gracias. Así sea.